¿Y si el mayor peligro del mundo no estuviera afuera, sino dentro del ser humano? ¿Y si todo lo que tememos del futuro fuera apenas un reflejo de algo que aún no hemos querido mirar en nosotros mismos? Carl Jung lo entendió con una claridad inquietante. El hombre moderno ha aprendido a conquistar la materia, a dominar máquinas, a construir sistemas y a cambiar el curso de la historia, pero sigue sin conocerse a sí mismo. Y mientras siga ocurriendo eso, el verdadero problema no será la tecnología, ni la política, ni el destino. El verdadero problema seguirá siendo el alma humana. Hay figuras que no solo dejan una obra, sino una forma distinta de mirar la existencia. Carl Jung fue una de ellas. No porque diera respuestas simples, sino porque se atrevió a mirar donde la mayoría no quería entrar. En una época que confiaba cada vez más en la razón, Jung insistió en que la psique humana no podía entenderse solo desde lo visible. Detrás de la conducta, detrás de la neurosis, detrás de los sueños, detrás de la fe, del miedo, del deseo y del sufrimiento, existía una profundidad mucho mayor. Una profundidad simbólica, histórica, ancestral. Y quien no se atreve a conocer esa profundidad, termina viviendo gobernado por ella sin saberlo. Uno de los aspectos más fascinantes de Jung es que no hablaba como alguien separado de sus propias preguntas. Su pensamiento no nació de una teoría vacía. Nació de una vida interior intensamente observada. Nació de un hombre que recordaba con nitidez un instante decisivo en la infancia, un momento en el que de pronto se dio cuenta de sí mismo. Como si hubiese salido de una niebla. Como si antes hubiera vivido mezclado con el mundo, sin una conciencia clara de ser alguien separado, y de pronto hubiera aparecido una certeza extraña y profunda: yo soy. Ese tipo de despertar parece pequeño cuando se dice en pocas palabras, pero en realidad contiene una revolución inmensa. Porque todo verdadero camino interior comienza cuando un ser humano deja de vivir completamente dormido dentro de la masa de costumbres, miedos y automatismos, y empieza a preguntarse quién es de verdad. Esa pregunta parece sencilla, pero no lo es. De hecho, es una de las más difíciles de sostener. La mayoría de las personas vive sin formularla de manera real. Se identifica con su nombre, con sus obligaciones, con sus recuerdos, con su historia familiar, con sus heridas, con sus títulos, con sus éxitos o sus fracasos, pero rara vez se detiene a observar si todo eso realmente agota lo que son. Jung comprendió desde muy temprano que la conciencia del yo no era un hecho banal. Era un umbral. Un comienzo. Y al mismo tiempo una ruptura. Porque cuando el ser humano se reconoce a sí mismo, también empieza a notar que sus padres no son dioses, que la autoridad es falible, que las verdades heredadas no necesariamente bastan y que el mundo interior es mucho más complejo que cualquier moral simple. Jung creció en un entorno religioso. Su padre era pastor protestante. Eso significa que su infancia estuvo rodeada de lenguaje sagrado, de símbolos, de convicciones transmitidas como verdades firmes. Pero incluso dentro de ese contexto, Jung no pareció conformarse con una fe puramente recibida. Hay una diferencia enorme entre creer porque uno ha heredado una estructura y saber porque ha vivido una experiencia interior. Y esa diferencia fue crucial en su vida. Carl Jung no era un hombre satisfecho con repetir fórmulas. Quería tocar la realidad psicológica de aquello que otros simplemente afirmaban. Por eso su relación con Dios no se redujo a una idea doctrinal. En cierto momento de su vida llegó a decir algo que sigue sacudiendo a quien lo escucha: no necesito creer, yo sé. Esa frase no expresa arrogancia. Expresa una experiencia subjetiva radical, una relación interior con el misterio que desborda el esquema de una creencia convencional. Ese rasgo es clave para comprenderlo. Jung no fue un destructor de lo espiritual. Tampoco fue un creyente ingenuo. Fue un explorador del alma. Y entendió que los símbolos religiosos, los mitos, las visiones, los sueños y las grandes imágenes de la humanidad no podían ser descartados como simples supersticiones. Eran expresiones profundas de la psique. Eran maneras en que la mente humana, en sus capas más hondas, intentaba relacionarse con lo desconocido, con el mal, con el destino, con el sufrimiento, con la muerte, con lo divino y con el sentido. Pero antes de convertirse en el Jung que la historia recuerda, hubo un joven que buscaba su camino sin tenerlo completamente claro. En sus primeros intereses estaban la arqueología, la egiptología, la historia antigua, la naturaleza. Es decir, desde temprano se sentía atraído por lo profundo, por lo simbólico, por lo oculto en el tiempo, por lo que sobrevive detrás de las civilizaciones.
Sin embargo, las condiciones materiales de la vida lo llevaron hacia otra dirección. No tenía dinero para seguir ciertos estudios. Y entonces apareció la medicina, no solo como una salida práctica, sino como una posibilidad inesperada de unir varias corrientes de su mente. La ciencia, la naturaleza, el ser humano, la investigación, la observación y, más tarde, el alma. Lo interesante es que Jung no llegó a la psiquiatría como quien elige una especialidad más. Llegó como quien encuentra de pronto una puerta que da acceso a una síntesis largamente buscada. Fue al leer sobre la psicosis como un trastorno de la personalidad cuando algo hizo clic dentro de él. De repente entendió que ahí estaba el lugar donde podían encontrarse dos mundos que hasta entonces parecían separados, el de la medicina y el de las grandes preguntas sobre la mente, la identidad, la historia interior y el sentido del sufrimiento humano. Ese momento fue decisivo, porque mostró algo fundamental de su carácter. Jung no estaba buscando simplemente una profesión. Estaba buscando un punto donde su vida intelectual y su búsqueda interior pudieran converger. Esa convergencia explica por qué su relación con la psiquiatría fue distinta desde el principio. No veía al paciente solo como un cuerpo enfermo ni solo como un mecanismo defectuoso. Veía una psique en conflicto. Una historia. Una estructura simbólica. Una lucha entre fuerzas conscientes e inconscientes. Veía al ser humano como alguien atravesado por capas mucho más vastas que su biografía inmediata. Y eso lo llevaría inevitablemente más allá de los límites de una psiquiatría puramente descriptiva. En ese camino apareció Freud. El encuentro entre Jung y Freud es uno de los episodios más importantes en la historia de la psicología. Al principio hubo admiración, afinidad intelectual, amistad. Jung reconoció el valor de la obra freudiana y el impacto que tuvo en el leer textos como la interpretación de los sueños y los estudios sobre la histeria. Freud, por su parte, vio en Jung a un heredero prometedor, una mente poderosa que podía ampliar el alcance del psicoanálisis. Pero había una diferencia profunda desde el comienzo. Freud tendía a construir sistemas más cerrados. Jung seguía dudando, abriendo preguntas, buscando una amplitud mayor. Freud se concentraba con fuerza en ciertos factores personales y sexuales. Jung quería mirar más allá, hacia la historia, hacia los símbolos, hacia la dimensión colectiva de la psique. Esa diferencia no fue simplemente una pelea entre maestros. Fue el choque entre dos formas de mirar la profundidad humana. Jung intuía que reducir la vida psíquica a ciertos impulsos personales era insuficiente. El ser humano no es solo resultado de su infancia inmediata, de sus traumas familiares o de su sexualidad reprimida. Todo eso importa, sí, pero no agota lo que somos. También estamos hechos de historia, de imágenes heredadas, de patrones colectivos, de estructuras simbólicas que vienen de mucho antes que nosotros. Somos hijos de nuestra familia, pero también somos hijos de la humanidad. Ahí nació una de sus ideas más revolucionarias, la existencia de un estrato impersonal en la psique, lo que después formularía como inconsciente colectivo. No un almacén de recuerdos personales olvidados, sino una capa profunda donde viven formas universales, arquetipos, imágenes originarias, modos de experiencia que se repiten a lo largo de culturas y épocas distintas. Jung llegó a esto no solo por especulación filosófica, sino por observación clínica. El episodio del paciente psicótico que describía visiones relacionadas con antiguas imágenes mitraicas fue para él un indicio poderoso de que la psique individual podía tocar materiales simbólicos que no procedían directamente de la experiencia personal ni de un conocimiento adquirido de forma consciente. Esto cambia radicalmente la manera de entender al ser humano. Significa que dentro de nosotros no solo habla nuestra historia privada. También habla algo más antiguo. Hablan estructuras comunes de la humanidad. Hablan imágenes que vienen de muy lejos. Hablan dramas universales, el héroe, la madre, el sabio, la sombra, el sacrificio, el renacimiento, el redentor, el caos, el orden, la muerte y la transformación. Cuando una persona sueña, ama, teme, se destruye o se transforma, no está operando solamente como individuo aislado. También está participando en un gran teatro psíquico humano que lleva miles de años repitiéndose en formas nuevas. Por eso Jung consideró tan importante la historia, la religión, el mito, la alquimia, las tradiciones antiguas y la filosofía. Mientras otros querían convertir la psicología en una ciencia cada vez más reducida y técnica, él intuía que el alma no puede comprenderse sin sus símbolos.
Sin ellos, la vida interior se empobrece y la persona queda expuesta a vivir impulsos y temores que no entiende. Una sociedad que pierde relación con sus símbolos no se vuelve más sana automáticamente. A veces solo se vuelve más superficial, más racionalista por fuera y más dominada por fuerzas inconscientes por dentro. Esto se conecta directamente con otra de sus grandes contribuciones, los tipos psicológicos. Jung comprendió que las personas no perciben ni procesan la realidad del mismo modo. Algunas viven más desde el pensamiento, otras desde el sentimiento, otras desde la intuición, otras desde la sensación. Algunas se orientan más hacia el mundo externo, otras hacia el interno. Y estos modos de ser no son simples gustos pasajeros. Configuran la manera en que una persona interpreta la vida, se relaciona, decide, ama, trabaja y hasta entra en conflicto con quienes tienen una estructura distinta. Esta idea no solo fue teórica. Nació también de su intento de comprender diferencias profundas con Freud y Adler y de encontrar una vía que pudiera dar cuenta de perspectivas aparentemente incompatibles. Jung sabía que muchas discusiones intelectuales no se deben solamente a errores lógicos, sino a diferencias de estructura psicológica. Dos personas pueden mirar el mismo fenómeno y ver cosas distintas porque su mente se organiza de modo diferente. Esto exige humildad. Exige reconocer que nuestra forma de comprender no es la única posible. Exige aceptar que la realidad humana es plural, compleja y difícil de reducir a un solo modelo. Jung mismo se describía como alguien caracterizado por el pensamiento y la intuición, con más dificultad en la relación directa con la realidad concreta o con el sentimiento. Esa honestidad es importante. No hablaba desde una supuesta neutralidad perfecta. Sabía que todo observador está implicado en lo que observa. Y eso también es una lección enorme. Conocerse a uno mismo no es solo un acto moral o espiritual. Es una exigencia intelectual. Si no reconoces tus inclinaciones, tus sesgos, tus límites, tus puntos ciegos, terminarás creyendo que tu manera de ver es la realidad misma. Pero quizá lo más perturbador y actual de Jung aparece cuando habla del peligro humano. Frente a los grandes temores colectivos, frente a la posibilidad de guerras, catástrofes y crisis históricas, Jung no apuntó primero a enemigos externos. Señaló al hombre mismo. Dijo algo esencial: el verdadero peligro es el hombre. Y esto sigue siendo profundamente vigente. Nos asustan las armas, los sistemas, los colapsos políticos, las crisis globales. Pero rara vez miramos con suficiente seriedad la raíz psicológica de todo eso. Las guerras no salen de la nada. El mal colectivo no aparece por generación espontánea. Nace de almas fragmentadas, de sombras no reconocidas, de proyecciones masivas, de ansias de poder no examinadas, de miedos manipulados y de seres humanos que no saben lo que son capaces de hacer. Jung insistía en que sabemos muy poco del hombre. Sabemos construir máquinas, pero no entendemos el alma que las usa. Sabemos organizar sociedades, pero no conocemos a fondo la agresión, la codicia, la necesidad de redención, la atracción por el líder, la fascinación por la violencia o la facilidad con la que una masa puede entregar su conciencia a un símbolo político. Y por eso advertía que necesitamos más psicología. No como un lujo académico, sino como una urgencia de supervivencia. Si el hombre no comprende su propia naturaleza, seguirá produciendo el mal mientras cree que lucha solo contra amenazas externas. Esto nos lleva a otro punto decisivo de su pensamiento, la realidad del mal. Jung no creía que el ser humano pudiera escapar sin más de los grandes patrones de su naturaleza. Podrá cambiar sus sistemas, sus ideologías, sus formas externas de creer o no creer, pero ciertos núcleos permanecen. El mal, el pecado, la necesidad de redención, la proyección sobre figuras heroicas o salvadoras, todo eso adopta nuevas formas, pero no desaparece. Si no se cree en un redentor religioso, se puede terminar creyendo en un líder político, en una ideología, en una nación o en cualquier símbolo secular capaz de absorber la necesidad humana de entregar sentido y esperanza a algo más grande. Aquí Jung vuelve a mostrarse inmensamente moderno. Comprendió que la racionalidad no destruye necesariamente el mito. Muchas veces simplemente lo disfraza. La sociedad puede declararse secular y, sin embargo, seguir estructurándose alrededor de símbolos poderosísimos que movilizan fe, obediencia, sacrificio y violencia. El problema no es tener símbolos. El problema es no saber que los tenemos y quedar poseídos por ellos inconscientemente. Por eso el trabajo interior no es una búsqueda narcisista. No es encerrarse a contemplarse por placer.
Es una responsabilidad ética y colectiva. Cada persona que se atreve a mirar su sombra, a reconocer su agresión, su miedo, su deseo de poder, su necesidad de aprobación, su tendencia a proyectar el mal exclusivamente afuera, está contribuyendo de algún modo a disminuir el peligro colectivo. No por volverse perfecta, sino por dejar de ser un instrumento tan dócil de fuerzas que no comprende. La sombra es uno de los conceptos más poderosos y más incómodos de Jung. Todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, aquello que no encaja con la imagen que queremos sostener, aquello que condenamos con facilidad en otros, puede formar parte de nuestra sombra. No es solo maldad evidente. Puede ser también debilidad, egoísmo, cobardía, resentimiento, vanidad, dependencia, crueldad, deseo de controlar, impulsos violentos o incluso talentos y fuerzas que nunca nos permitimos habitar. Cuando la sombra no se reconoce, se proyecta. Y entonces el mundo se llena de enemigos absolutos, de culpables totales, de chivos expiatorios, mientras la persona se conserva a sí misma como pura o inocente. Jung sabía, por experiencia propia, que la violencia forma parte de la naturaleza humana. No hablaba desde una imagen idealizada de sí mismo. Reconocía que en ciertas circunstancias podía encolerizarse profundamente, que había una fuerza violenta en el que incluso le daba miedo. Esa honestidad es rara y valiosa. Porque quien se cree incapaz del mal es, muchas veces, más peligroso que quien reconoce su agresión y aprende a responsabilizarse por ella. La conciencia no elimina la oscuridad, pero sí puede impedir que actúe de forma ciega, y quizá ahí está una de las lecciones más duras de Jung. No basta con ser moralmente correcto en apariencia. No basta con sostener ideas nobles, pertenecer a una religión, apoyar causas justas o tener educación. Si no conoces tu sombra, puedes servir al mal mientras crees luchar por el bien. La historia humana está llena de ejemplos de eso. Personas convencidas de su rectitud que terminan destruyendo, persiguiendo o justificando atrocidades porque nunca se preguntaron qué fuerzas vivían dentro de ellas. También por eso la muerte ocupa un lugar central en su reflexión. Jung no veía la muerte solo como un accidente absurdo al final de la vida. Psicológicamente, la consideraba tan importante como el nacimiento. Eso no significa que afirmara de modo simple una certeza metafísica sobre lo que viene después, sino que reconocía que la vida humana queda incompleta si vive negando la muerte. Una existencia que solo quiere expandirse, producir, ganar, acumular y distraerse, como si no fuera a terminar, vive mutilada. La muerte introduce límite, gravedad, perspectiva, profundidad. Obliga a preguntar qué significa realmente vivir. El hombre moderno tiende a querer domesticar o expulsar la muerte de su conciencia. Pero cuanto más la niega, más superficial se vuelve su relación con el tiempo, con el sentido y con el alma. Jung no proponía una fascinación morbosa con el final, sino una integración simbólica de la muerte dentro de la vida. Morir no es solo el último acontecimiento biológico. También morimos muchas veces en sentido psicológico, mueren identidades, certezas, ilusiones, etapas, vínculos, imágenes de nosotros mismos. Y sin esas muertes parciales no hay transformación. No hay individuación. No hay renovación, por eso la vida interior, tal como Jung la entendía, exige coraje. Exige entrar en territorios donde no hay garantías simples. Exige soportar preguntas abiertas. Exige convivir con símbolos cuya verdad no siempre puede demostrarse como una fórmula matemática. Exige aceptar que el ser humano no es transparente para sí mismo. Que hay una inmensa región de desconocido dentro de nosotros. Que lo más decisivo de la vida muchas veces se anuncia en sueños, imágenes, intuiciones, crisis, síntomas, conflictos y experiencias límite que no pueden reducirse fácilmente a una causa única, pero cuanto más la niega, más superficial se vuelve su relación con el tiempo, con el sentido y con el alma. Jung no proponía una fascinación morbosa con el final, sino una integración simbólica de la muerte dentro de la vida. Morir no es solo el último acontecimiento biológico. También morimos muchas veces en sentido psicológico, mueren identidades, certezas, ilusiones, etapas, vínculos, imágenes de nosotros mismos. Y sin esas muertes parciales no hay transformación. No hay individuación. No hay renovación. Por eso la vida interior, tal como Jung la entendía, exige coraje. Exige entrar en territorios donde no hay garantías simples. Exige soportar preguntas abiertas. Exige convivir con símbolos cuya verdad no siempre puede demostrarse como una fórmula matemática.
Exige aceptar que el ser humano no es transparente para sí mismo. Que hay una inmensa región de desconocido dentro de nosotros. Que lo más decisivo de la vida muchas veces se anuncia en sueños, imágenes, intuiciones, crisis, síntomas, conflictos y experiencias límite que no pueden reducirse fácilmente a una causa única, y. Sin embargo, este pensamiento no conduce al caos. Conduce a una forma más profunda de responsabilidad. Porque si uno acepta que lleva dentro fuerzas que desconoce, entonces necesita observarse con más seriedad. Necesita humildad. Necesita trabajo interior. Necesita menos arrogancia ideológica y más conciencia. Necesita comprender que el enemigo no está solo allá afuera, sino también en su propia sombra. Necesita reconocer que el bien no consiste en sentirse puro, sino en sostener una relación más lúcida con la complejidad del alma. Carl Jung no fue un pensador cómodo. No vino a tranquilizar la superficie. Vino a mostrar que debajo de nuestra normalidad cotidiana hay un drama mucho más grande. Un drama de conciencia e inconsciencia, de luz y sombra, de símbolos olvidados, de proyecciones, de necesidad de sentido, de miedo al mal y de búsqueda de totalidad. Pero esa incomodidad es también una invitación. Porque si el hombre es el verdadero peligro, también puede ser el verdadero lugar de transformación. Si el mal nace del alma inconsciente, entonces el trabajo sobre el alma puede ser uno de los caminos más profundos de redención. La gran pregunta que queda no es solo qué pensó Jung, sino qué hacemos nosotros con eso. ¿Seguiremos viviendo como si el problema siempre estuviera afuera? ¿Seguiremos creyendo que el caos colectivo se explica solo por política, economía o historia, sin mirar el alma humana que produce todo eso? ¿Seguiremos huyendo de nuestra sombra? ¿Seguiremos entregando nuestra necesidad de redención a líderes, ideologías o símbolos que prometen salvarnos del mal que no queremos reconocer en nosotros? ¿O empezaremos a asumir que el trabajo más urgente no es solo cambiar el mundo exterior, sino entender por qué el ser humano sigue siendo capaz de destruir lo que dice amar? Tal vez esa sea la vigencia más poderosa de Carl Jung. Nos recuerda que la salvación del mundo no puede venir solo de reformas externas. También necesita una revolución interior. Necesita hombres y mujeres que se conozcan más, que proyecten menos, que teman menos a su propia sombra, que comprendan mejor el lenguaje de sus sueños, de sus símbolos, de su agresión, de su deseo, de su fe y de su miedo. Necesita una humanidad menos fascinada con la superficie y más dispuesta a descender al alma, porque mientras sigamos sin saber quiénes somos, seguiremos siendo el gran peligro. Pero también, precisamente por eso, seguimos siendo la gran posibilidad.